les decía que tuvo un paréntesis, más que un paréntesis, una carrera paralela a la de cantor de tango. Y fue un poco como empresario. Se unió a un grupo de empresarios que estaba liderado nada más ni nada menos por Romay. Romay, aquel famoso, el zar de la televisión argentina, el dueño de Canal 9, el dueño de varias radios. Bueno, se unió a ese grupo y más que nada porque Romay le pidió que cantara en sus programas. Pero el programa de Romay no era en ese momento, después Romay fue el gran impulsor de grandes valores del tango, pero en esa época todavía no. Y entonces, ¿qué pasa? El programa que tenía Romay se llamaba Lluvia de Estrellas, Lluvia de Estrellas. Y ahí concurrían, era un concurso, entonces cada uno se anotaba en forma individual y bueno, y era el mejor el que ganaba. Y apareció un personaje enmascarado con el nombre de Bobby Terré. Bobby Terré. Y cantaba canciones melódicas, canciones del momento, nada que ver con el tango. Y lo hizo tan bien que no solamente ganó el concurso, sino que además grabó discos con el nombre de Bobby Terré. O sea que tuvo una carrera corta, pero muy importante. Y Bobby Terré no era ni más ni menos que Rufino, como Rufino, un tipo muy inquieto, muy alocado, le venía bien cualquier cosa y entonces cuando le plantearon esto de hacer de cantor enmascarado, enseguida lo aceptó y cantó. Seguro a los tangueros cuando después se enteraron no les gustó mucho porque los tangueros son muy cerrados. Pero aparte el nombre tenía una trampa. Bobby Terré. A él, como era tan alocado, le decían el pibe terremoto. Y entonces había cortado la palabra terremoto y había Terré. Entonces para que alguno tuviera alguna pista para adivinar quién era. Bueno, eso fue una cosa que quedó como una historia, pero que realmente fue parte de la vida de cantor de Rufino. Y me falta completar su etapa con Aníbal Troilo, que yo digo que fue, junto con lo de Di Sarli, fueron las mejores etapas de su carrera. Porque Troilo lo agarra ya en una edad avanzada no, 40 y pico de años. Ya no era el chiquilín de la época de Di Sarli. Por lo tanto, la voz ya no era la misma tampoco. Esa voz fresca y una voz más madura. Y era una voz de un hombre. Y había perdido las facilidades de subir y bajar como tenía antes para modular. Pero ¿qué pasa? Troilo, como yo se los he dicho muchas veces, no era solamente uno de los mejores músicos del momento, sino que además era instructor de cantores. Él les decía a los cantores cómo tenían que cantar. Y a cada uno le daba la justa. O sea, vos tenés que cantar así, esta es tu forma de cantar. Y a Rufino, por ejemplo, le implantó, o lo hizo cantar, con el famoso fraseo. Fraseo que después lo hizo el polaco Goyeneche. Y Goyeneche dijo que mucho de lo que él hizo lo tomó de Rufino. O sea que el fraseo de Rufino se lo marcó de alguna manera Aníbal Troilo. Y tiene canciones, yo no se las puedo pasar hoy porque no las tengo, pero se las recomiendo. A Troilo con Rufino y busquen lo que quieran. Ayer, por ejemplo, en la clase pasamos 3. Pasamos Ninguna, pasamos Rubí y pasamos, ¿cuál otra fue que pasamos? Desorientado. Bueno, cualquiera de las 3 espectaculares.
pero ya con un modo diferente de cantar. Ya no es el mismo Rufino de la época de Di Sarli. Ustedes lo van a notar cuando yo les pase, hoy les voy a pasar dos videos, y van a ver uno sin la figura de él cantando con Di Sarli, y compárenlo después en la época que canta con Soldán, en Grandes Valores, ahí lo hace en vivo, pero ya no tiene nada que ver el cantor de la época de Soldán con el cantor de la época de Di Sarli. Bueno, pero eso queda para el final. Agregar que además de cantor, este hombre, Rufino, fue un compositor importante, tiene tangos importantes, conocidos, que realmente salieron de su, por ejemplo, Era como una flor, Cómo nos cambia la vida, los tangueros lo conocen, Soñemos, El clavelito y El bazar de los juguetes, que este es un tango muy triste, pero en el fondo es un niño que está, un niño pobre, que justamente lo llevan a mirar en un bazar de juguetes. Entonces el Botija, mirando todo eso, hace la letra, viene de todo lo que el chiquilín sentía de mirar una cosa que no podía tener. Es un tango triste, pero lo cantó él, y lo cantó mejor que él todavía lo cantó Podestá, que era muy amigo, fueron muy amigos con Podestá, Alberto Podestá. Para terminar con Rufino, contar un par de anécdotas interesantes. Se la voy a hacer corta, era un poco larga, pero se la voy a hacer más corta. En una entrevista radial, él tenía un amigo que lo acompañaba en las entrevistas, porque él no se tenía mucha confianza en las entrevistas radiales, entonces tenía miedo de meter la pata, entonces llevaba al amigo, que era un periodista, Mármol se llamaba, José Mármol, y lo llevaba para que lo ayudara y lo apoyara en caso de que a él le fallara o no tuviera contestación. Y dicho y sea, pasó así. El periodista era nada más ni nada menos que Antonio Carrizo, famoso Antonio Carrizo, aquel de los que veían la televisión con el Contra, ¿cómo se llamaba este hombre? Calabró. Bueno, la cuestión que él viene a la entrevista, viene cantando, y resulta que en un momento dado le pregunta a Carrizo: dígame, Rufino, ¿es verdad que usted tiene un pulmón solo? ¿Cómo? Sí, dicen, la gente comenta que usted tiene un pulmón solo, porque lo vieron en una actuación que vomitó sangre. Y a raíz de eso sí, yo tuve una historia del pulmón de Rufino, y él no sabía. Pero quedó ahí en el aire, porque seguro que le hagan una pregunta de esa, entonces justamente ahí lo llamó al amigo que estaba al lado de él para que contestara, porque él no sabía qué decir. Entonces el amigo dijo: pero escúcheme una cosa, ¿a usted le parece que un cantor de tango como él, Rufino, que canta tangos como Alma de Bohemio, que tiene que hacer unos falsetes y unos lugares imposibles de llegar, y además viene cantando seguido durante tantos años, lo podría hacer con un solo pulmón? ¿A usted le parece? Pero él no sabía que lo del pulmón, nunca lo había oído la historia esa del pulmón. Había visto así lo del pañuelito, porque en sus actuaciones Rufino siempre tenía un pañuelito en la mano, un pañuelito blanco en la mano. Y la gente no se explicaba por qué lo del pañuelito. Bueno, la historia viene por ahí. Bueno, la cuestión que terminó la entrevista, que salió bastante malo Rufino de la entrevista, y el otro le dijo: pero escuchame, ¿es cierto esto del pulmón? ¿Cómo va a ser cierto? Dice, ¿a vos te parece que me va a faltar un pulmón? Pero lo dijo con tanta seguridad y con tanta... Bueno, la cuestión es que lo que hizo fue tratar de buscar al médico de aquella época, estamos hablando de 20 años para atrás, de aquella época, que lo había tratado a él
cuando había tenido ese problema, que realmente lo tuvo, el vómito de sangre. Y pensaba que ya estaba muerto el hombre, porque ya era veterano, pero lo localizan y van a la casa y golpean y bueno, y sale el hombre mismo, el mismo médico, bueno, no importa. Yo tenía el nombre del médico. Bueno, no importa. ¿Se acuerda de mí este doctor? ¿Cómo no me voy a acordar? Rufino, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, mire, vengo por lo siguiente. Estuve en una entrevista y bueno, le contó todo lo que había pasado con el tema del pulmón y eso. Y entonces, y dígale a mi amigo, porque mi amigo no lo cree. Y bueno, entonces que lo llevó al archivo que tenía el médico ya no trabajaba, por supuesto. Lo llevó a un archivo y ahí le mostró las placas que tenía de los pulmones de Rufino y estaban completos, o sea, no había ningún problema. Entonces le sacó la duda. No, lo que pasó fue lo siguiente, que él estuvo en una etapa de mucho estrés, estuvo trabajando muy seguido y eso le provocó el vómito de sangre. Y lo del pañuelito se lo había recomendado él, o sea, eso de andar siempre con el pañuelito por las dudas, se lo había recomendado él. Tenga la previsión de si le llega a pasar, bueno, pero quedó en esa, o sea que realmente eso no había sido. ¿No? Pero le dice, pero venga a ver una cosa, le dice el doctor, ¿ve ese piano? Y Rufino ahí enseguida se despertó, se dio cuenta. ¿Qué pasaba? En ese piano del doctor fue donde él había compuesto junto con el autor de la letra el tango El Bazar de los Juguetes. O sea que miren, en una sola entrevista y con el médico sacaron dos dudas. Primero una duda de la enfermedad y otra haberse reencontrado con ese piano que lo había hecho, que le había dado la posibilidad de hacer ese trabajo. Bueno, yo con esto alcanza. Tenía otra anécdota, pero voy a hacerla corta. Lo que sí que me interesa es que ustedes comparen los dos videos que les voy a pasar, porque uno se lo voy a pasar sin la actuación personal de él, pero en su mejor momento con Di Sarli, y la otra ya en la época más reciente, de la época de Grandes Valores del Tango, donde está, ahora me dice Elizabeth, decí la otra anécdota. Bueno, se las voy a decir. La otra anécdota tiene que ver con aquel famoso estilista o modisto, Ante Garmaz. ¿Se acuerdan de la época de Ante Garmaz, que era famoso en la Argentina? En un programa de Grandes Valores del Tango, Garmaz le dio un saco para ponerse, un paleto se llamaba, era una exclusividad de él, paleto, y Soldán se lo admiró. Qué lindo saco, no sé qué, sí, es el paleto de Dante Garmano, que está, hizo todo un comentario, está, y cantó. Y resulta que terminó la función, terminó la audición, y Garmaz le dice, bueno, está, devolveme el saco. No te devuelvo nada, dice, no, que te voy a devolver. Si yo te lo publicité, lo actué en público, y te le hice fama, que no, y me lo quedo, no, que sí, que sí. Al final, como terminó la historia, que lo terminó pagando Romay, para que no hubiera problema, lo terminó pagando Romay. Y ese saco, ese paleto, lo usó después en todas sus funciones, en todas sus audiciones, lo usaba siempre el mismo. Pero miren cómo terminó la historia. Acá sí terminó, pues la estoy haciendo muy larga. Un día iba con este amigo, con Mármol, iban caminando por la calle Corrientes después de haber estado en una función. Un día de mucho frío, un día de invierno, y había un hombre ahí en la pared, ahí apoyado en la pared, muerto de frío. Y agarró el saco y se lo dio. Yo tengo tanta ropa, le dijo a Mármol, y este hombre pobre no tiene nada. Esa anécdota recuerda una parecida que había hecho Carlos Gardel.
Yo no sé si se las conté, haber contado, sí. Gardel hizo lo mismo también. Uno que le vino a pedir y le dio el saco. Le dio sobre, lo de Gardel fue un sobre todo, no fue un saco. Bueno, era todo. Que les haya gustado y nos vemos el sábado que viene. Chao.